Cuando abrí la puerta de su habitación, vi algo que nunca podré borrar de mi mente. Lucía estaba en la cama, con las piernas abiertas, el cuerpo arqueado y jadeando, pero no había nadie con ella. Desde siempre, mi prima Lucía fue diferente. Había algo oscuro en ella, algo que incluso de niños me hacía sentir incómodo. Cuando teníamos 8 años, descubrí lo que hacía con los pollos que encontraba en el patio trasero de la casa de sus abuelos. En lugar de jugar con ellos, los sujetaba por las patas, colgándolos boca abajo, mientras les susurraba algo al oído antes de soltarlos y observar cómo se tambaleaban. Al principio, pensé que era raro, pero inocente, pero días después encontré algo que me dejó helado. Los pollos estaban enterrados en el jardín, formando un círculo perfecto marcado con piedras. Nadie en la familia sabía cómo habían llegado allí, pero yo tenía mis sospechas. ¿Qué les pasó?, le pregunté. Ella solo me miró y sonrió. Eso era lo que más me asustaba de ella. Nunca tenía una razón para sus actos. Todo lo hacía por simple placer. Pero lo que más me inquietaba no era solo lo que hacía, sino lo fácil que era para ella esconderlo, dejando a todos los demás en la casa completamente ajenos a su verdadera naturaleza. Para los demás, Lucía era adorable, una niña encantadora con una sonrisa que podía convencerte de cualquier cosa. Mi familia la adoraba, siempre destacaban lo lista y especial que era. A veces me pregunté por qué nunca dije nada. Creo que era porque no quería ser yo quien rompiera esa imagen perfecta que los demás tenían de ella, o tal vez porque, en el fondo, me daba miedo lo que podría hacerme si lo hacía. Pero, sobre todo, era porque yo era el único que conocía a Lucía de verdad, y de alguna manera me sentía especial por eso. A medida que crecimos, su maldad se volvió más inquietante. Si veía a alguien feliz, hacía todo lo posible por arruinarle el día. Una vez me contó que en la universidad metió un sapo muerto en la mochila de una compañera solo porque le molestaba cómo reía. Yo era su único confidente. Nunca me pidió que participara en sus actos, pero siempre me contaba lo que hacía, como si quisiera asegurarse de que yo entendiera quién era en realidad. Y aunque a veces me aterrorizaba, nunca pude darle la espalda. La maldad de Lucía iba en aumento. Sus actos eran mucho más oscuros. Recuerdo una vez en una de esas típicas reuniones familiares, cuando la vi sentada en el patio trasero, observando a sus hermanos menores jugar en el jardín. Mientras todos reían y hablaban, ella se mantenía apartada, con los ojos clavados en los niños como si estuviera estudiándolos. Me acerqué a saludarla, pero antes de que pudiera decir algo, murmuró: ¿crees que se darían cuenta si uno desapareciera? La miré, esperando que sonriera, que se riera como siempre hacía después de decir algo inquietante, pero no lo hizo. Simplemente siguió observándolos, inmóvil. Ese tipo de comentarios empezaron a ser más frecuentes. Una tarde, estábamos en la cocina preparando algo para comer. Mientras yo sacaba los platos, Lucía abrió el cajón donde guardaban los cuchillos y sacó el más grande. ¿Qué haces?, le pregunté, nervioso. Nada, solo estaba pensando e imaginando cosas, respondió, balanceando el cuchillo en su mano. Su expresión era seria, casi curiosa, como si realmente estuviera considerando hacer algo. Semanas más tarde, Lucía vino a pasar unos días a mi casa, como solía hacer de vez en cuando. Estábamos todos sentados en la mesa, hablando de cosas triviales, cuando Lucía, que hasta ese momento no había dicho nada, levantó la vista y me miró directamente. «He conocido al diablo», dijo en voz baja, pero lo suficientemente clara como para que la escuchara. Dejé el tenedor sobre el plato y traté de mantener la compostura. «¿Qué estás diciendo?», le pregunté, intentando que los demás no se dieran cuenta. «¿Quiere tener relaciones sexuales conmigo?». Quise pensar que era otra de sus bromas macabras, pero su mirada no dejaba lugar a dudas. Lo decía en serio. No supe qué responder. No pude dejar de pensar en ella. Durante unos días apenas nos vimos hasta que llegó la invitación del abuelo,
una gran reunión familiar para celebrar su cumpleaños. Era una tradición, y este año había decidido alquilar una casa grande en el campo para que todos estuviéramos juntos. Cuando llegamos, Lucía parecía más tranquila de lo habitual, pero sus ojos brillaban con una extraña intensidad mientras recorría la casa. Al entrar en una de las habitaciones, se detuvo de repente, mirándome con una sonrisa apenas perceptible. Tocó el marco de la puerta con los dedos y susurró algo que no alcancé a entender antes de desaparecer por el pasillo. Esa noche, después de la cena, algo me hizo levantarme de la cama. No sé si fue un ruido o una sensación, pero me encontré caminando por el pasillo casi sin darme cuenta. La luz tenue que salía de la habitación de Lucía llamó mi atención. La puerta estaba entreabierta y vi algo que nunca podré borrar de mi mente. Lucía estaba en la cama, con las piernas abiertas, el cuerpo arqueado y jadeando, pero no había nadie con ella. Entonces, Lucía giró la cabeza hacia mí. Sus ojos me miraron directamente y sonrió. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no podía. Entonces, vi algo que me hizo dudar aún más. La ventana estaba abierta y la cortina se movía con el aire que entraba desde afuera. Cerré la puerta y regresé a mi habitación. Me quedé despierto el resto de la noche, con la mente dando vueltas a lo que acababa de ver. Cuando amaneció, intenté actuar con normalidad, aunque evitaba mirar a Lucía directamente. Algo en mí sabía que lo mejor era no hablar de lo ocurrido. Después de la celebración, regresamos a casa. Intenté convencerme de que lo que había visto no era real o de que había una explicación. Pasaron unas semanas sin saber nada de ella y entonces, una tarde, mi teléfono sonó. Miré la pantalla y vi su nombre. ¿Lucía? Respondí, tratando de mantener la calma. Voy a tener un hijo. Sentí un nudo en el estómago. Por un momento no supe qué decir. ¿De quién es? La línea quedó en silencio por un segundo que me pareció eterno. Ya te lo dije. Del demonio. Me quedé paralizado. Mi mente volvió a aquella noche, a la habitación, a la ventana abierta. Intenté responder, decirle que estaba loca, que dejara de decir esas cosas, pero las palabras no salieron. Lucía, ¿estás bromeando? Fue lo único que pude decir, aunque sabía que no era una broma. Ella se rió, esa risa suave y burlona que siempre lograba ponerme los pelos de punta. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla, con la mente dando vueltas. Intentaba convencerme de que lo que había visto aquella noche en su habitación tenía una explicación lógica. Tal vez alguien había estado allí, alguien que salió por la ventana antes de que yo entrara. Era lo más razonable, pero algo no encajaba. No podía olvidar cómo se movía, esos gestos de su cuerpo como si estuviera respondiendo a alguien, aunque no había nadie más. Y luego estaba su mirada. No había miedo ni culpa, solo una calma inquietante, como si todo aquello tuviera sentido para ella, mientras yo era el único que no podía comprenderlo. Entonces recordé algo que me dijo una vez con una sonrisa burlona. El diablo no necesita esconderse, solo necesita que nadie crea en él. Si te apasionan las historias de terror, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con otros amantes del horror. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos relatos que te harán temblar.